Y miren, la inteligencia no se contagia, así como lo estúpido a veces parece que sí se contagia. La inteligencia no se contagia. Tampoco se puede curar la tontería. Pero se puede curar la ignorancia. Y cuando eres menos ignorante y manejas más datos, automáticamente tu visión del mundo cambia, aunque no seas precisamente lo más inteligente del mundo. Esta confusión entre inteligencia y conocimiento la tenemos muy arraigada en nuestra imaginación. Yo siempre recuerdo que cuando en los cómics alguien se hacía inteligente, entendía las ecuaciones de Einstein, ¿no? Y no, las ecuaciones de Einstein son un fenómeno de información. No es que seas más inteligente sino porque sepas hacer matemáticas, sino porque sabes, tienes más información. Si eres más inteligente, no sabes cuál es la historia de las legiones romanas, lo que eso te lo da la información. Me acuerdo que mucho que había en España un programa que se llamaba Eres más inteligente que un niño de primaria, y era un programa de cultura general. La cultura general no tiene nada que ver con la inteligencia. La cultura general tiene que ver con que leas cosas y estés informado del mundo a tu alrededor y punto. Y no necesitas ser inteligente para eso. Mientras más datos tienes, piensas un poco mejor, eso sí, no lo dudo. Y además, como digo, pensar es gratis. Uno fue genial porque me dijo, bueno, pero es que te estás preocupando mucho porque una persona te dijo que iba a rezar por ti, no se te hace que estás exagerando. ¿Qué piensas? Le dije, pienso que eres tonto. Primero que nada, porque a los 30 segundos digo que son muchas las personas que me han dicho que van a rezar por mí. Y segundo, porque no es que me preocupe eso en realidad, sino que es un pretexto de carácter creativo para poder abordar el tema de la gente que cree que al orar puede cambiar la posición de Dios y que no se da cuenta de los errores que comete. Por otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira, si no entendiste nada de eso, pues eres tonto. Lo cual tampoco es un insulto. Cuando a alguien yo le digo que es tonto, se lo digo para que sea precavido, porque una persona que es tonta, muchos van a tratar de abusar de ella, van a tratar de aprovecharse de ella, de timarla, de engañarla en el trabajo, de pagarle menos que a otras personas, etcétera. Entonces yo creo que cuando uno es un padre y tiene un hijo tonto, tiene la obligación de decirle, hijo, eres tonto. Y entonces ten cuidado, sé precavido, piensa las cosas, asesórate bien, si no entiendes algo pregúntalo, porque siendo tonto la gente va a tratar de aprovecharse de ti. Pero no parece que la persona a quien le comenté esto pues, se dio por ofendida, yo no sé por qué, será que soy muy mal educado.